Hola, en la segunda parte del análisis de la función afín trabajaremos con los conceptos dependiente y ordenada al origen para poder graficar la función afín sin tabla de valores. Bien, vamos a analizar ahora el concepto dependiente que habíamos hablado anteriormente y lo vamos a definir como el cociente entre la variación de la variable dependiente y la variación de la variable independiente. O bien la diferencia entre ordenadas de dos puntos y la diferencia entre abscisas de esos dos puntos. Esa diferencia la vamos a simbolizar con la letra griega delta. Por lo tanto, i2 menos i1 va a ser igual a delta i. Y x2 menos x1 va a ser igual a delta x. Por otro lado, vamos a ver que la ordenada al origen es el punto de la recta el punto de la ordenada donde la recta corta al eje y. Por lo tanto, es lo mismo que el valor de la función cuando x vale 0. Cuando x vale 0, de la expresión de la función afín me va a quedar a por 0 es 0, más b me quedaría entonces i igual a b. Vamos a analizar esto en un gráfico. Consideremos una recta R cualquiera, un punto P de coordenadas x1 e y1 y un punto Q de coordenadas x2 e y2. Podemos indicar acá, o hemos indicado con delta x, y acá sobre el eje y con delta y. El delta x vendría a ser igual al x2 menos el x1, y el delta y va a ser igual a y2 menos y1. Por lo tanto, este delta x que tengo acá, que es x2 menos x1, y este delta y, que es y2 menos y1, aparecen en esta expresión de la pendiente. Depende a cómo se muevan esos valores de x y de y, va a ser la inclinación de la recta en que voy a tener, por lo tanto la pendiente me va a dar la inclinación de la recta con respecto al eje x. Veamos este gráfico, ahora le he agregado la recta numérica, o sea, los valores de x y de y en las rectas, y vamos a tener en cuenta nuevamente los puntos P y Q. El punto P tiene coordenadas 2, 2, y el punto Q tiene coordenadas 6, 4. Por lo tanto, la pendiente, que es delta y sobre delta x, es igual a i2 menos i1, i2 ¿cuánto vale? 4, menos i1, i1 ¿cuánto vale? 2, sobre x2 menos x1, x2 ¿cuánto vale? 6, menos x1 vale 2. Por lo tanto, si realizo la operación, me queda la pendiente igual a 1/2. Por otro lado, la recta corta el eje y en 1, por lo tanto la ordenada al origen es el punto de coordenada 0, 0, 1, o sea b es 1. Con esto me queda la ecuación de la recta y igual a por x más b, recordemos eso, no nos olvidamos nunca de esta expresión, y va a ser igual entonces a, que es 1/2, por x más b, b vale 1. Entonces ahí tengo la ecuación de la recta, de esta recta en particular. Esta recta la grafiqué con tabla de valores, como vi anteriormente. Ahora lo vamos a hacer sin tabla de valores. Vamos a representar esta función, 2x menos 1, caso particular de esta función. Y lo primero que tengo que hacer es identificar cuánto vale la ordenada y cuánto vale la pendiente. En este caso la pendiente es el numerito que multiplica la x, que es 2. Y la ordenada es menos 1. Entonces lo que debo hacer es, copio la fórmula, a es delta y sobre delta x. ¿Cuánto vale la pendiente? 2. ¿Qué hago? Transformo ese 2 en fracción, agregándole un 1 abajo. Siempre que tenga un número entero como pendiente, le agrego un 1 abajo. Total, el resultado no cambia y sí nos ayuda para poder graficar la función. La ordenada al origen dijimos que es menos 1. Por lo tanto, para empezar a graficar en función de estos datos, con esto solamente vamos a poder graficar, lo primero que hago es ubicar la ordenada al origen. En este caso la ordenada al origen es menos 1. Por lo tanto coloco
es el menos 1, ahí con ese puntito rojo. Es un punto de la recta. A partir de ahí lo que voy a hacer es lo siguiente. Este delta x que tengo acá indicado está asociado al 1, o el 1 lo asigno al delta x, y el 2 lo asigno al delta y. Entonces, a partir de la ordenada del origen, me muevo en delta x una unidad, y en delta y 2 unidades. 2 unidades a partir de ese punto. Ahora, uniendo esos dos puntos, voy a obtener la recta solicitada. Esa es la recta y igual a 2x menos 1. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Por ejemplo, menos 2x más 2. En este caso, la pendiente es menos 2 y la ordenada es 2. Por lo tanto, la pendiente es delta y sobre delta x. Sería menos 2. ¿Qué dijimos? Que le agregábamos un 1 abajo. Y la ordenada al origen es 2. Por lo tanto, para graficar lo primero que voy a hacer es ubicar la ordenada al origen. La ordenada al origen es 2. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué hago? Me muevo una unidad en x y 2 en y. Pero las 2 unidades en y, al ser un valor negativo, deberé moverme en sentido de las y negativas, o sea, hacia abajo. Por lo tanto, de ahí me muevo 1 a la derecha, 1, 2 hacia abajo. También, y ahí obtengo ese punto. Uniendo estos dos puntos, obtengo la recta. También podría hacerlo al revés. Puedo moverme 2 unidades hacia abajo y una hacia la derecha. 1, 2 hacia abajo y una hacia la derecha. Bien, veamos esta función en el caso que tengo la pendiente ya con un número fraccionario. Más sencillo todavía, porque ya sé que delta a es delta y sobre delta x, es igual a 2/3, y la ordenada es 2. ¿Qué hago? Lo primero que ubico es el 2. Como ordenada al origen. ¿Y de ahí qué hago? Me muevo 3 unidades en x y 2 unidades en y. 1, 2, 3 unidades en x, 1, 2 unidades en y. Y ahí obtengo ese otro punto. Ese punto unido con la ordenada al origen me da la recta. Veamos un ejemplo ahora cuando tengo una pendiente negativa, ¿sí? Y fraccionaria a la vez. En este caso a vale menos 1/2 y la ordenada al origen es menos 1. ¿Qué hago con ese menos? El menos se lo debo asignar al numerador o al denominador. No se lo puedo asignar a los dos, porque si le asigno el menos al numerador y al denominador, me va a quedar menos dividido en menos es más. Por lo tanto, la pendiente es menos 1/2, no más 1/2. Por lo tanto, el signo menos se lo asigno al numerador o al denominador, a uno de los dos, a cualquiera. Yo normalmente se lo asigno al numerador y a partir de ahí es que voy a graficar. Bien, la ordenada al origen es menos 1. Entonces, para graficar, ¿parto de dónde? De la ordenada al origen, del menos 1. ¿Qué me dice luego? A la derecha, 2 unidades y hacia abajo, 1. 1, 2 a la derecha y 1 hacia abajo. Obtengo ese punto. Uniendo ese punto con la ordenada al origen, obtengo la recta igual a menos 1/2 de x menos 1. Y por último, veamos la función igual a menos 5/2 de x más 3/2. En este caso, planteamos esta función porque tenemos como ordenada al origen un número fraccionario. Por lo tanto, la pendiente es menos 5/2, ya hablamos del signo, y la ordenada al origen es 3/2. Para poder representarlo del 3/2, lo que me conviene hacer es pasarlo a número decimal y allí poder representar gráficamente o ubicar la ordenada al origen. Entonces, 3/2 es 1,5. Eso sobre el eje Y, recordamos, ¿sí? Y a partir de allí me muevo 2 unidades en X, a la derecha sería positivo, y 5 en Y, negativos, o sea hacia abajo.
Pero sí, fíjense, me muevo 1, 2 unidades a la derecha. Recuerden que estoy cayendo en el medio del cuadrito, ¿sí? De las ordenadas. Y luego 5 hacia abajo. Me moveré luego 5 unidades hacia abajo. A partir de ahí, 1, 2, voy cayendo en el medio del cuadrito. 3, 4 y caigo ahí en la mitad. Uniendo este punto con la ordenada del origen, obtengo la recta pedida. Vamos a definir ahora el cero o raíz de una función. Vamos a decir que el cero o raíz de una función está representada por el punto donde la recta, en este caso, corta al eje X. Recordemos que toda función está asociada a una ecuación. Por lo tanto, para una función transformarla en ecuación, reemplazo la y por 0 o igualo la función a 0 y luego resolviendo una ecuación de primer grado, puedo obtener el valor de la raíz o el valor de x. Por ejemplo, vamos a calcular la raíz de la función y igual a menos 1 medio de x menos 1. ¿Qué debo hacer primero? Debo igualar a 0, como dice acá. La y por 0 y luego despejo. 1 medio de x es menos 1. ¿Qué hago? Paso este término, que está restando lo paso sumando al otro miembro, o sea, hago una transposición de términos y me quedaría 1 medio de x positivo. Este 1 medio, que está multiplicando, aparece en el otro miembro dividiendo, por lo tanto me queda en definitiva x igual a menos 2. La raíz de esta función, ¿sí? El cero o raíz de esa función es x igual a menos 2, que es el punto donde la recta corta al eje x. O sea que si yo represento esta función gráficamente, el punto donde va a cortar al eje X es menos 2. Bueno, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Los espero en el próximo video donde terminaremos de ver los conceptos de función lineal, función constante, paralelismo y perpendicularidad entre rectas. Gracias.